Bueno, pasemos a otro signo de elemento aire. Vamos en fila. Vamos en orden, como es usual, a los que están llegando. Todos los sábados nos reunimos para mirar las energías, la horoscopía que nos presenta el universo en la semana que viene. En este caso, vamos en el signo de Libra, Libra del zodiaco. Bueno, Libra empieza el lunes 6 hasta el domingo. Me encanta porque el planeta regente de Libra pues es Venus y ahora mismo Venus empieza a entrar en la casa de la espiritualidad. Entonces suenan trompetas de espiritualidad para Libra con Venus que hace una conjunción maravillosa con el nodo sur y esto refleja mucho la necesidad de liberación. Es una semana donde Libra va a tener la oportunidad de y se le va, además de tener la oportunidad, a facilitar esto de que el planeta regente del signo se encuentre con el nodo sur en la casa 12. Esto es, esta es la capacidad de poder soltar y buscar y decir, ay, por fin, yo quería que algo así me pasara. O yo ya quería vivir una situación como esta. O yo ya quería vivir algo semejante a. Entonces hay mucha energía para que Libra esté más sociable de lo normal y sobre todo esté reconciliándose con partes o sombras con él mismo. Esto es bonito porque a qué me lleva esta posición que veo en esta carta para los Libra. ¿Saben estos fantasmas que a veces nos atormentan? ¿Sí? Estos fantasmas, y no me refiero al fantasma al fantasma de afuera, no me refiero al fantasma de lo paranormal. Estos fantasmas de la psique, ¿les ha pasado a ustedes? A mí sí me ha pasado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o no. Y yo creo que esto no es solamente de Libras, sino aquellos fantasmas, aquellas imágenes, aquellos temas que es taladre y taladre y taladre en el inconsciente y es como la mente reclamándonos y como la mente diciendo, hey, ¿qué vas a hacer con esto? Oiga, ¿y esto para cuándo? Antes de continuar con este vídeo, aprovecho para invitarte a mi formación en Psicología del Tarot, donde vamos a estar abordando temas como este vídeo. Si te gustó en Centro Holístico Javier Aragón o en biografía de mis redes sociales, encuentras toda la info. Te espero. Y es ahí, y ahí, y ahí. ¿Les ha pasado a ustedes o solamente, o soy el único loco? Soy el único loco que le ha pasado. Esos fantasmas de la psique. Pues qué tránsito más hermoso tienen los Libra, porque esta semana Venus los libra, los empieza a librar y se abre esa energía y esa posibilidad de como que darle lugar y escuchar mi psique, qué es lo que le pide. Casi siempre temas de casa 12. Cuando digo temas de casa 12 me refiero a temas del ayer, cosas que ya pasaron, cosas que nos funcionan, que nos sirven, pero que quedan ahí, ¿no? Que quedan ahí, 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 ahí. Pues es una excelente semana para liberar, para librarnos. Pues Libra, vas a librarte esta semana y aprovecha esos insights, ¿no? Cuando la vida te presente esos momentos también, llámale soltar, liberar, dejar, organizar, comprender. Bueno, tantas cosas que hay, tantos temas que podríamos hacer. Obviamente, el tema de hoy, Urano en conjunción a Marte, pues beneficia muchísimo a los Libra, los pone también más enérgicos, les da una recarga. El elemento Libra está muy activo, igual que con Géminis y Acuario, y los pone como a vivir más fácil, más ligeros, más ligeros. Marte cuando está en conjunción en Urano desde la posición en Géminis haciendo aspecto favorable a Libra, y además que cabe resaltar que no es solo con ellos, sino que también se mezcla Plutón. Entonces, el elemento aire está de moda. Y cuando el elemento aire está de moda, pues los Libra reciben toda esa energía. Tanto lo que viene de Géminis, comprensión, entendimiento, y lo que viene de Urano o de Acuario, que puede llegar a ser las transformaciones de las nuevas cosas. Entonces, creo que Libra está entrando en unas energías donde se facilita mucho la comprensión, sobre todo con ellos mismos, y esto les va a permitir también tener una mejor relación con el entorno y con lo que tiene al frente, que quizás es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Entendiéndose que tienen a la Luna las emociones, a Neptuno la fantasía y Saturno que pide cierto grado de rigidez en la casa 7 que es la pareja, que es el otro. ¿Qué hay que hacer? Libra es amante de las muy buenas relaciones. Entonces, ¿cómo tener muy buenas relaciones con el otro? Pues primero hay que empezar por uno mismo. Y todo está puesto en la mesa para que Libra esta semana tenga muy buena relación consigo mismo. Conclusión, si me sé entender conmigo mismo, muy posiblemente vas a poder, Libra, entender al otro.
Esto está muy, muy poético, muy bonito. Desde aquí con el mandala se ve muy agradable, se ve muy agradable. Ahora ustedes encárguense, signos Libra, ascendentes, soles y luna, encárguense de que esto así tan bonito como se ve acá, ustedes lo estén viviendo. Encárguense porque aquí en el mandala se ve así. Ahí hice la traducción. Pero entonces ahora ustedes vívanlo, interprétenlo, ¿sí? Ahora ya a ustedes les corresponde narrarlo, narrar esa carta, ser como esos precursores de. Así lo estoy viviendo y soy ascendente en Libra. Pues mira, muy bonito eso por acá, en TikTok, en Instagram. Parece que no hay Libra, ¿sí? Mm. ¿Cómo me disfruto los sábados de estar aquí con ustedes hablando de astrología que me encanta, astrología viva, astrología psicológica, hablando de cómo el cielo y cómo los planetas se van ubicando de tal manera que al momento de interpretarlo y al momento de traer esa horoscopía, pues nos va contando una línea, ¿no? Nos va mostrando una forma, es un dialecto, a la final es un idioma. La astrología es un idioma que cuando nosotros aprendemos a incorporar este idioma en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, con las personas, con el entorno, pues se vuelve una astrología viva, se vuelve una sustancia, se vuelve un recurso para nosotros. A mí me ha cambiado la vida. Realmente es que me ha cambiado muchísimo la astrología. Impresionante, me devuelvo un poco y ya se calculan 20 y pico de años y mi vida no volvió a ser igual. Yo siento que mi vida fue una antes de la astrología y fue otra después de la astrología. Recuerdo tanto que en aquella época yo tenía 16 años, era muy joven y yo aprendí de la mano una maestra que ya no está, eh, pero ella era buenísima con la astrología y con el tarot y demás, muy grande, una señora ya muy grande. Y de los primeros libros que me leí fueron el comportamiento de las casas, el comportamiento de los signos, empezamos por ahí. Y de ahí para acá yo sentí que hubo un Javier antes de los 16 y un Javier después de los 16. Además que como me apasionaba tanto el tarot y realmente yo ingresé por el lado del tarot, de lo primero que empecé a conectar a los 15 años fue el tarot. No, no el rider de hoy, sino en esa época o en ese momento, o bueno, a mí me correspondió con la maestra que estaba en su momento, a mí me correspondió aprender con la baraja española. Entonces, yo muchos años trabajé la baraja española. Ya después fue que vino incorporándose el resto. Entonces, me hacía mucho sentido la astrología y este tema. Bueno, vamos con Escorpio. Acuérdense que Mercurio está retrógrado. Acuérdense que Mercurio está retrógrado en Cáncer, entonces nos puede sacar de un momento a otro y llevarnos al pasado. La vida hay que disfrutarla, amigos. No sabemos en qué momento el tiempo nos llega, en qué momento el sagrado Saturno dice, ni empaques, ni te vistas porque ya nos vamos, ni te vistas para otro live porque ya nos vamos. Claramente, en algún momento me dirá eso Saturno, ¿no? Ni salgas, ni te alistes para un live porque ya se acabó. El trabajo que venías a hacer ya está hecho. Momento de irnos. Entonces, si somos conscientes de eso, hay que aprender a disfrutar el tiempo presente, lo que estamos viviendo ahora, lo que se está presentando ahora. Mercurio retrógrado que nos pone a pensar, vea, nos pone a reflexionar desde dónde empezamos, dónde hemos venido haciéndolo y hasta ahora.